y es para mí un honor presentarles a la doctora Lucía Martínez Mota. Ella es química farmacobióloga y maestra en neurotología por la Universidad Veracruzana y doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2000 se desempeña como investigadora en la Dirección de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Actualmente tiene el nombramiento de investigadora en ciencias médicas y es responsable del Laboratorio de Farmacología Conductual. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Una de sus líneas de investigación es la psicofarmacología de las hormonas esteroides y ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado. Es miembro también titular de la Academia de Investigación en Biología de la Reproducción y de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Y el día de hoy nos presenta la charla Estrógenos y Salud Mental, implicaciones en la menopausia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Sí, pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Héctor y a Germán por la invitación a este simposio, a esta Semana del Cerebro. Les voy a presentar uno de los temas que trabajo en el laboratorio, que es el de estrógenos y salud mental, todo a través de modelos animales. Entonces, la pregunta que hacía las personas en Facebook, seguramente esto pues también les va a generar ciertos cuestionamientos, ¿no? Que el doctor explicó muy bien en su respuesta hace un momento, ¿no? Así funcionó. Bueno, las hormonas sexuales son hormonas derivadas del colesterol, que es esta estructura que tenemos aquí. Está formado por 4 anillos. Aquí tiene algunas sustituyentes que son importantes para su función y da lugar a diferentes tipos de hormonas que se sintetizan en diferentes tejidos y en diferentes compartimentos, ¿no? Entre ellos están las progestinas, los andrógenos y los estrógenos. Las hormonas sexuales, pues no son hormonas que tengan sexo, aunque normalmente asociamos los andrógenos al sexo masculino y los estrógenos y progesterona al sexo femenino. Sin embargo, ambos tenemos tanto estrógenos como progesterona como andrógenos, ¿no? Las diferencias son en qué tejidos hay mayor contenido y cómo estos tienen interacción en receptores que están en diferentes órganos y tejidos para producir cambios en el interior de la célula y posteriormente cambios en la función. Aquí tenemos algunos de los compuestos que vamos a revisar el día de hoy en esta presentación, que son estrógenos. Como podemos ver, los estrógenos derivan de andrógenos y cuando existen enzimas que convierten este anillo en un anillo aromático, estas enzimas se llaman aromatasas, entonces se producen los estrógenos y es el compuesto o la hormona sexual que más asociamos con la reproducción femenina. También participan los estrógenos en la expresión de los caracteres sexuales. Por ejemplo, podemos ver aquí aquellos que vemos fácilmente en la transición de una niña a un adolescente, como el desarrollo de los senos, el crecimiento del pelo en las zonas genitales y en las axilas, ¿verdad? Y el incremento en la grasa corporal que da esta forma, digamos, a la cadera. Entonces, los estrógenos tienen este papel tan importante, pero también tienen otras funciones que no son reproductivas y que pues son mucho más genéricas, nos atañen a todos. ¿En qué consiste la menopausia? Bueno, primero, a lo largo de la vida reproductiva de las mujeres, tenemos una etapa que se llama la menarca, que es cuando inicia la menstruación. Esto se da por una serie de activaciones, entre ellas la del hipotálamo, que es la estructura clave para generar estos ritmos o estas liberaciones cíclicas de hormonas que llevan a la secreción cíclica de hormonas sexuales. Posteriormente, vemos aquí que esto inicia en la adolescencia, ¿verdad? Hay un periodo de estabilidad en esta ciclicidad que, como sabemos muy bien, tiene una duración aproximada de 1 mes y el punto culminante de la fase o del ciclo es la ovulación, ¿no? Entonces, biológicamente, el sentido de esta ciclicidad es justo producir las condiciones para que se libere un óvulo y pueda ser fecundado. Sería este proceso de ovulación. Pero en el ínter ocurren muchos cambios hormonales antes y después de la ovulación, lo mencionaban en alguna de las infografías, ¿no?
Durante esta etapa de vida reproductiva, que se le denomina así porque la mujer tiene la capacidad de generar un producto, de reproducirse, posterior a ello ocurre algo que se le denomina premenopausia, que estrictamente serían la etapa anterior a tener la menopausia. La menopausia sería estrictamente la última menstruación. Sin embargo, sabemos que existen cambios endocrinos importantísimos que han llevado a la clasificación de estos periodos que ocurren entre la fase reproductiva y el cese de la función ovárica manifestado como la última menstruación. Esta etapa se denomina perimenopausia y como podemos ver aquí en este esquema simplificado, se caracteriza por oscilaciones, ¿verdad? En la liberación de estrógenos que finalmente generan más bien que finalmente cesan, ¿verdad? Se abolen por completo, lo que ya estaría relacionado justamente con el cese de la función ovárica. La menopausia ocurre entre los 45 y los 55 años de edad, por lo que la fase de perimenopausia, que es muy importante para la regulación emocional, ocurre antes. Esto varía de mujer a mujer, varía también por etnicidad, ¿no? Entonces hay diferentes factores que influyen en la edad de menopausia. La menopausia o el cese de la función ovárica y la disminución de los niveles de estrógenos sistémicos está relacionado con una serie de síntomas que se les denominan en conjunto climaterio. Estos son principalmente síntomas vasomotores como sudoración excesiva, bochornos, palpitaciones, síntomas urogenitales, incremento en el riesgo de osteoporosis, alteraciones metabólicas como subir de peso, tener incremento de los lípidos en la sangre, por ejemplo, riesgo de diabetes mellitus, hay disminución del deseo sexual y problemas en el sueño como insomnio, ¿no? Estos se pueden, sobre todo los bochornos, la sudoración nocturna y el insomnio se relacionan directamente con alteraciones del estado de ánimo como la depresión. Se sabe que mujeres que experimentan con mayor intensidad estos síntomas tienen mayor riesgo de sufrir depresión durante la perimenopausia. Es tan importante esta clasificación o estas fases, ¿verdad?, entre la etapa de reproducción y la menopausia, que algunos grupos de investigación clínica hacen consensos para dividirlo aún más en otras fases. Vemos, por ejemplo, aquí que está la etapa reproductiva, la transición a la menopausia o también perimenopausia y la posmenopausia. Lo que está indicado aquí con este piquito es el último periodo menstrual. Y podemos ver que se subdividen en etapas tempranas, picos y tardías, tempranas, tardías, tempranas, tardías. Aquí está la perimenopausia. Y sobre todo a partir de una fase de premenopausia tardía, o sea, lo anterior a la perimenopausia, hay un incremento de esta hormona que es la hormona folículo estimulante. Y este es un indicador en sangre que es muy fácil de medir, ¿verdad?, por diferentes métodos analíticos y que nos indica que la persona ya está en una etapa de envejecimiento reproductivo y que hay que tener cierto tipo de cuidados que faciliten la vida, que mejoren la calidad de vida cuando comienzan a existir indicios de que hay ya un envejecimiento ovárico. La menopausia, además de todos estos síntomas asociados al climaterio, que son los que más conocemos, ¿no? Están como en nuestro imaginario, pues también incrementa el riesgo de desarrollar síntomas psiquiátricos. Entre ellos, por ejemplo, depresión, síntomas de ansiedad, alteraciones cognitivas leves, en algunos casos un poquito más hacia lo moderado. Y aquí tenemos algunos datos estadísticos, ¿no? En el caso de la depresión, especificado como síntomas de depresión, la perimenopausia temprana tiene un incremento del riesgo de entre 1.3 a 1.55, mientras que la perimenopausia tardía, es decir, ya más cerca del cese de la etapa reproductiva, este riesgo va de 1.71 a 2.89. Este dato me parece muy interesante porque proviene de un estudio longitudinal, que son aquellos estudios que sí pueden dar una causalidad. Y se ha visto que en mujeres con historia de desorden depresivo mayor, cuando se hace esta evaluación a lo largo del tiempo, este es un estudio que
se desarrolló en una gran cantidad de mujeres, miles de mujeres, ¿no? Y que se hizo seguimiento de más de 10 años, el 59% de ellas, de estas mujeres que habían tenido desorden depresivo mayor, tuvieron síntomas de depresión mucho más acentuados durante la menopausia. Mientras que de las mujeres que no habían tenido una historia de depresión o un antecedente de depresión, el 28% de ellas desarrollaron síntomas de depresión. Quiere decir que haber tenido una historia de depresión predispone para que cuando haya oscilaciones hormonales tan dramáticas, sobre todo en los niveles de estrógenos, haya una mayor proporción de sujetos presentando sintomatología depresiva. Para la ansiedad, los estudios transversales muestran que un 16.6% manifiestan síntomas de ansiedad durante esta etapa de la vida. Y en cuanto a alteraciones cognitivas, se ha reportado que del deterioro cognitivo subjetivo, es decir, el que manifiesta la persona que dice, creo que empiezo a tener problemas de memoria, ya no me acuerdo de las fechas, etcétera, eso se ha visto entre un 42 y un 62%, con una incidencia de 4.5%. Entonces, son números que nos indican que cierta población de mujeres iba a tener manifestaciones de tipo psiquiátrico que pueden ser relevantes para su salud. Otra cosa que hay que tomar en cuenta aquí es que no son trastornos completos, ¿no? Como un diagnóstico completo, sino que son síntomas de menopausia. Y generalmente se buscan aquellos síntomas que son los más críticos, como la tristeza, las alteraciones cognitivas, ¿no? En el caso de la ansiedad, la irritabilidad, la expectación aprensiva, es decir, síntomas que son claves son los que son estudiados, ¿verdad? En este tipo de trabajos. ¿Y esto por qué? Bueno, se mencionaban también en varias infografías que las hormonas sexuales tienen un papel en actuar en el sistema nervioso central, en modificar la excitabilidad neuronal. Y eso, bueno, si tuviéramos aquí de manera esquemática el sistema nervioso central, podríamos saber que está efectivamente constituido por una serie de elementos, ¿verdad? Tanto celulares como a nivel intracelular. Y algunos de ellos pueden ser los neurotransmisores, los receptores, diferente tipo de conexiones entre estructuras, ¿verdad? Es decir, relaciones funcionales y anatómicas que son relevantes para el funcionamiento del sistema nervioso central. Esto puede ser modificado por diferentes condiciones hormonales. Por ejemplo, aquí tenemos algunas condiciones fisiológicas normales que cualquiera de nosotros puede manifestar, como cambios en el ciclo menstrual, gestación o lactancia, menopausia y el síndrome de deficiencia parcial andrógenos, que sería, o que en algún momento se le llamó andropausia, pero que como tal no existe, ¿no? Porque no hay un cese abrupto para empezar. Y en el caso de los roedores, que son uno de las herramientas de laboratorio que utilizamos, ¿verdad? Para hacer estos estudios, pues en vez de ciclo menstrual, tienen el equivalente, que es el ciclo estral, y que difiere en duración, entre otras cosas, ¿no? El ciclo menstrual de la mujer es aproximadamente cada 28 días, mientras que el ciclo estral de los roedores es cada 4 días o 5 días. Entonces, los cambios hormonales tienen una influencia en el sistema nervioso central. También eso se puede lograr con modificaciones o con la administración de hormonas sintéticas, ¿verdad? O en situaciones, por ejemplo, patológicas. En el caso de la administración de hormonas, ya sean naturales o sintéticas, pero que vienen, ¿no? Como una especie de tratamiento, pues puede ser el consumo de los contraceptivos orales, que es una de las formas más comunes de recibir hormonas de tipo exógeno. La otra sería la terapia de restitución con hormonas en la menopausia. Y en el caso de las patologías, no quedan dentro de esta clasificación de lo fisiológico, porque la presentan solo unos pocos. Sí. Uno de los más notables es el hipogonadismo, en el caso de los varones, que genera cambios importantes en su desarrollo, ¿no? Entonces, podemos tener una interacción, ¿verdad?, entre los niveles de hormonas, ya sean naturales, por condiciones patológicas o por administración, con estos elementos del sistema nervioso para producir cambios en la conducta. Dado que los fármacos psicoactivos inciden en estos elementos, pues entonces también habrá una interacción entre fármacos psicoactivos y los esteroides de origen sexual. En el caso de la menopausia en particular,
la terapia de restitución hormonal ha sido tradicionalmente empleada desde hace muchos años para mejorar los síntomas, para mejorar la calidad de vida y reducir algunos síntomas del climaterio. Los más tradicionales involucran el uso de estrógenos derivados de la orina de equinos, ¿verdad? Es una cantidad más o menos de 11 estrógenos combinados en este producto. Aquí tenemos algunos de ellos. Y eso se combina con derivados de progestinas o de progesterona, como lo que está aquí. Esta combinación, que es la más utilizada, tiene efectos benéficos, pero también efectos adversos que son relevantes, ¿no? Se sabe que disminuyen los bochornos, las sudoraciones nocturnas, retrasan la progresión de la osteoporosis, mejoran los síntomas genitourinarios, disminuyen el riesgo de alteraciones cardiovasculares, bajan la irritabilidad y mejoran la calidad del sueño, ¿no? Entonces tiene, al parecer, muchos beneficios, sin embargo, también tienen limitaciones. Este estudio, que se realizó ya hace, yo creo que más de 15 años, fue muy importante para evidenciar estos efectos adversos de las terapias hormonales de restitución. Y entre ellos, bueno, principalmente se hablaba de esta combinación de estrógenos conjugados con acetato de medroxiprogesterona. La población de estudio fue un estudio de seguimiento de mujeres entre 50 y 70 años y se llegó a la conclusión de que los riesgos sobrepasaban a los beneficios, que había desórdenes coronarios, que se resaltaba la capacidad trombogénica de las terapias de restitución hormonal, que había riesgo de cáncer de mama, y otra cosa muy interesante que arrojó este estudio es que había deterioro cognitivo, ¿no? Cuando se usaba. Analizando los estudios y viendo estudios posteriores, cuando se estratificó la población por edad, se observó que cuando las mujeres tenían alrededor de 70 años y estaban consumiendo terapias de restitución hormonal, había un efecto deleterio, que sería provocar alteraciones cognitivas, sobre todo en la memoria, pero que cuando las mujeres estaban alrededor de los 50 años, más o menos en 10 años, hasta 10 años después del cese de la menopausia, de la función ovárica, había efectos benéficos. Entonces, el primer reporte, que fue como de gran alarma, posteriormente fue suavizado porque entonces había un sesgo de población, ¿no? Estaban introduciendo en el análisis mujeres que tenían ya una edad pues mucho más avanzada que la necesaria para requerir terapia de restitución hormonal. Esto pues sugiere varias cosas, entre ellas que hay una edad que es importante o que es crítica para recibir el tratamiento hormonal. Y esta ventana es la que se debe aprovechar en el caso de una restitución con fines terapéuticos. Otro dato interesante es que otros reportes mencionan que 5 usos de terapia hormonal con inicio a la edad de 50 años incrementa el riesgo de cáncer de seno. El riesgo, por ejemplo, de cáncer de útero, de ovario, está presente sobre todo en mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, para el caso de las mujeres en la menopausia, el riesgo se va hacia la mama, ¿no? Y aquí están algunos datos pues interesantes, que es cuando se combina estrógenos más un progestágeno continuo como el que vimos en las moléculas pasadas, hay un caso entre 50, cuando ese progestágeno se da de forma intermitente, un caso entre 70, y cuando solo será terapia de restitución con estrógenos es un caso entre 200. Entonces, contrario a lo que se pensaba para el caso del cáncer de mama, los estrógenos parecen ser los menos dañinos en términos de número de casos, ¿no? Como vimos en las gráficas de curso temporal de la menopausia o de la perimenopausia, si esta etapa de transición tiene una duración aproximada de 10 años, pues entonces se justifica el uso de intervenciones que mejoren la calidad de vida, ¿verdad? Es necesario, por lo tanto, contar con nuevas moléculas que mejoren la salud, con tratamientos que tengan mayor eficacia y menores efectos adversos, que vimos que por supuesto existen, realizar estudios sobre mecanismos de acción y sobre cambios a nivel de células, ¿verdad? Cómo ocurre la señalización mediada con este tipo de sustancias para descubrir nuevas maneras de utilizarlos y evaluar también qué pasa con estas sustancias en modelos de alteraciones psiquiátricas, sobre todo sustancias nuevas, ¿verdad? Que sean potencialmente terapias de restitución hormonal para esta etapa de la vida. Les voy a mostrar algunos datos de otros laboratorios, algunos del nuestro,
donde se ejemplificará el efecto del 17-beta-estradiol en ratas ovarectomizadas, el efecto de agonistas de los receptores estrógenos también en ratas ovarectomizadas y el efecto de los 17-beta-aminestrógenos en dos modelos de supresión hormonal, uno ratas ovarectomizadas y otro ratas viejas, y algunos posibles efectos adversos de los tratamientos. En primer lugar, quisiera comentarles que los modelos de alteraciones psiquiátricas son pruebas diseñadas en el laboratorio, pruebas con animales íntegros, en donde los animales son expuestos a retos, ¿verdad?, medioambientales, por ejemplo, estresores de intensidad que pueden ir cambiando y que además tienen un sentido para la especie que estamos estudiando. Y a través de estos retos, los animales van a manifestar conductas, ¿no?, o déficits conductuales que pueden ser medidos en el laboratorio. Entonces, casi todos los modelos tienen que ver con la aplicación de estresores y la respuesta de estrés media, de alguna u otra manera, el cambio conductual en estos individuos. En el sentido, por ejemplo, de ratas ovarectomizadas, pues existen dos grandes modelos en el laboratorio o herramientas para trabajar. Uno de ellos, la rata hembra o el ratón hembra, a los cuales, una vez que ya se determinó su ciclicidad, se hace una ovarectomía, es decir, se extirpan los ovarios para suprimir la principal fuente de estrógenos endógenos. Y en este modelo de supresión hormonal, pues en realidad, más que a la menopausia fisiológica, se parece mucho a la menopausia quirúrgica, ¿no?, por extracción de los ovarios. Entonces, tiene ese modelo pros y contras, es un modelo económico, es un modelo fácil de hacer en el laboratorio, nos da un medio de supresión hormonal y casi siempre se hace en animales adultos jóvenes. Ese sería, digamos, uno de los contras, ¿no? Que el animal es adulto joven y entonces ya no tiene esta combinación de edad más cambios endocrinos asociados a la edad, ¿no?, sino solamente el cambio endocrino por extirpación de los ovarios. El otro modelo es el de la rata de mediana edad. Ese es mucho más complicado. Nosotros lo hemos hecho en el laboratorio y en primer lugar tenemos que esperar que la rata envejezca hasta más o menos 12 meses a 14 meses. Tenemos que hacer un seguimiento del ciclo estral que no se puede limitar, por ejemplo, a un ciclo, a 4 días, sino, 30 días, para poder determinar en estos animales cuál es su condición endocrina. Los animales de mediana edad pueden estar en una fase que se le llama diestro permanente, que sería ya el cese definitivo, ¿no?, de la función ovárica, pero hay otras dos fases que lo anteceden. Una sería la de irregularidad cíclica y la otra que se llama estro constante. Y esta fase de estro constante la vemos fácilmente tomando la citología vaginal y viendo células características de niveles altos de estrógeno. Sin embargo, esa fase no la tenemos las mujeres, ¿no? Entonces, es difícil, más difícil desarrollarlo y más difícil interpretarlo. A veces se resuelve esta controversia ovarectomizando a las hembras de mediana edad, entonces suprimiendo completamente toda hormona endógena en este sistema. Los modelos animales en los laboratorios pues deben seguir ciertos criterios de validez. Aquí nada más brevemente les muestro 3, que son la validez predictiva, y es que la prueba en el laboratorio debe responder a los mismos tratamientos que responde el humano. Por ejemplo, si el humano responde a combinación de estrógenos más progestinas o progestágenos, el modelo de laboratorio de ovarectomía también debe responder modificando cambios en la temperatura corporal, por ejemplo, los síntomas cardiovasculares, la densidad ósea, las alteraciones metabólicas, entre otras. En el caso de los trastornos psiquiátricos, también debe ser sensible a este tratamiento. La validez de apariencia, pues ya mencioné la sintomatología que se encuentra en la mujer, debe estar presente también en estos modelos de supresión ovárica. Y en el caso de la validez de constructo, pues esto es todo este acervo de conocimiento, ¿verdad?, que nos permite plantear hipótesis acerca de procesos dinámicos importantes, mecanismos biológicos, relación entre el mecanismo biológico y la conducta, reserva cognitiva, etcétera. Entonces, esta parte del constructo hipotético, pues es uno de los más interesantes del uso de modelos animales en el laboratorio, ¿no?
Aquí nada más les muestro qué pasa con la rata a lo largo del ciclo estral. Me voy a referir casi en todos los casos a modelos de rata ovarectomizada y solamente en un caso a un modelo de rata vieja. Vemos que tenemos en esta fase donde se ven incrementos, ¿verdad?, de progesterona, LH, FSH, estradiol y progesterona. En esta transición es donde ocurre la ovulación. Entonces, nosotros podemos determinar esto a través de la citología vaginal, correspondería a esta fase. El resto de las fases pues anteceden a la fase ovulatoria o ocurren posterior a esa fase ovulatoria. En esta fase donde ocurre la ovulación, ¿verdad? Aquí es donde hay receptividad sexual en el caso de los roedores, ¿no? Entonces todo está biológicamente, digamos, determinado para que ocurra la conducta sexual, ¿verdad? La cópula, haya fertilización y naturalmente los cambios asociados, por ejemplo, a la ansiedad tienen que ver con permitir el acercamiento del macho. De otra manera, en las otras fases, la hembra no permite fácilmente el acercamiento del macho y mucho menos para copular. Sin embargo, en estas fases baja la ansiedad, incrementa, ¿verdad?, la interacción social, disminuye la agresión y se permite la cópula. Ahora, les comentaba que en todos los casos, bueno, nosotros hacemos el modelo de rata ovarectomizada, pero aquí les muestro algunos datos de qué ocurre en el caso de un modelo de ansiedad. En el laboratorio se utiliza muchísimo este laberinto, que es el laberinto elevado en cruz, y que el reto aquí para los animales es que en este dispositivo, dos brazos, como pueden ver aquí, están cubiertos por paredes que aquí las ponen transparentes para visualizar mejor, pero en realidad están pintadas de un color oscuro, lo que hace que la rata pues se sienta mucho más segura en estos brazos con estas protecciones, mientras que los otros dos brazos carecen de protección, son como trampolines, ¿no? Y eso está elevado aproximadamente entre 50 a 60 centímetros del piso, que también es un estresor que influye. En este modelo de ansiedad, cuando la rata se coloca en el centro, pues puede desplazarse, elegir hacia un lado, hacia el otro, los brazos abiertos, o transitar únicamente en los cerrados. El tiempo o la ansiedad se identifica o se interpreta cuando el animal pasa más tiempo en los brazos abiertos, en relación con el tiempo total que dura la prueba. Aquí tenemos ese resultado en animales jóvenes intactos de mediana edad y hembras ovarectomizadas en diferentes fases. Vemos que, por ejemplo, el tiempo en brazos abiertos es menor en el diestro que en el proestro, es decir, las hormonas están presentes en la fase de ovulación, de mayor receptividad sexual, favorecen que las hembras estén más tiempo en los brazos abiertos. Quiere decir que hay menos ansiedad en la fase de proestro respecto a la de diestro. Aquí tenemos algunos datos de gestación. En la gestación temprana hay más ansiedad, en la gestación tardía hay menos ansiedad. Y esto se da principalmente por las concentraciones de progesterona a partir del día 14 de la gestación. En la mediana edad se clasifican los animales como senescentes y no senescentes. Puede haber animales de mediana edad que tengan un ciclo regular y animales de mediana edad que ya tengan un ciclo totalmente interrumpido. Y aquí podemos ver que los que tienen el ciclo interrumpido tienen menor ansiedad. Y las hembras jóvenes, cuando están ovarectomizadas y tratadas ya sea con estradiol solo, como único tratamiento, o con la combinación de estradiol y progesterona, tienen menos ansiedad en este modelo respecto, por ejemplo, a una hembra en diestro, a una hembra en la gestación temprana y a una hembra de mediana edad, ¿verdad?, que es senescente en términos de que ya su ciclo se interrumpió por completo. Aquí les muestro los datos bueno, ya vimos que en el caso de los estrógenos en este modelo de ansiedad, pues hay un impacto que es muy claro, ¿verdad? Tienen efecto ansiolítico. Y una de las preguntas que se plantearon ya hace muchos años algunos autores fue si estos compuestos o si estos efectos estaban dados por la interacción con qué tipo de receptor estrógeno. Sabemos que el estrógeno más potente natural es el 17-beta-estradiol y ese tiene igual afinidad por los receptores estrógenos alfa que por los receptores estrógenos beta, ¿no? Entonces, esta afinidad equivalente pues lo hace difícil poder comprender en dónde está ejerciendo sus efectos de señalización.
Pero con el uso de agonistas y antagonistas selectivos es posible hacer este tipo de discriminación de los receptores estrógenos. En este estudio ya de hace muchos años, utilizando diferentes modelos, los autores evaluaron conductas de ansiedad y de depresión. En un momento les explico el modelo de depresión. Aquí como prueba de ansiedad se utilizó el campo abierto, que es una arena, ¿verdad? Muy sencilla, donde se deja al animal transitar libremente, pero que se le pone una cierta iluminación arriba. De tal manera que ante esa cantidad de luces el animal inhibe su transición por el centro de esta caja. Un efecto ansiolítico sería que el animal aumente el número de transiciones hacia el centro de esta caja. Y es lo que está representado aquí, entradas en el centro, ¿verdad? En esta prueba de campo abierto. En primer lugar, en la gráfica de arriba les muestro la acción de diferentes agonistas. Un agonista que tiene afinidad tanto por el receptor estrógenos alfa contra el beta, un control. Y posteriormente en dos bloques están los agonistas que son específicos para el receptor estrógenos alfa y los agonistas que son específicos para el receptor estrógenos beta. El tratamiento se administró de una manera pues muy sencilla, como era una prueba pues casi que de screening. Se utilizó una sola administración, todos a esta dosis, ¿verdad? Y una evaluación 48 horas después. Y encontraron que el agonista que se une tanto a receptor estrógenos alfa como beta incrementa las entradas al centro de este campo abierto. Los dos agonistas del receptor estrógenos alfa no tienen ese efecto ansiolítico, como lo podemos ver, no son diferentes estadísticamente contra el control, mientras que los agonistas del receptor estrógenos beta sí incrementaron el tiempo en el centro de este campo abierto. La interpretación aquí es que principalmente los estrógenos, cuando se administran de manera sistémica, ¿verdad? Los agonistas beta pues tienen una mayor participación, o los receptores estrógenos beta participan mucho más en las acciones pues de los estrógenos naturales, ¿no? Así se podría interpretar el estudio, mientras que los receptores estrógenos alfa no parecen tener una participación crítica, por lo menos para este tipo de ansiedad. En la parte de abajo lo que tenemos es el uso de un compuesto que se clasifica como modulador selectivo de los receptores estrógenos, pero que en ciertas dosis actúa como un antagonista, dosis altas básicamente. Hicieron el mismo juego, pero sobre todo con los fármacos que tenía sentido probar, que eran los agonistas beta. Entonces se probó el control, el agonista para ambos receptores y los dos agonistas beta, y en un tratamiento combinado con vehículo o en un tratamiento combinado con el antagonista de los receptores a estrógenos. Aquí no había un antagonista de receptor beta específico, sino un antagonista inespecífico. Y lo que se encontró es que en todos los casos hubo una reducción de la conducta ansiolítica cuando se pretrató al animal con el antagonista. Entonces, las acciones del agonista natural y las acciones de estos dos fármacos que tienen acción selectiva sobre beta pueden ser bloqueadas, ¿verdad? O se dan directamente por su actividad o por su unión al receptor estrógenos. Aquí hay datos interesantes, por ejemplo, el PPT y el 17-alfa, bueno, ya les había comentado, mucho más afinidad por alfa que por beta, y estos dos más por beta que por alfa. En este mismo estudio, aquí tenemos en la misma prueba de laberinto elevado las respuestas. Vemos que 17-beta-estradiol incrementa, ¿verdad?, el tiempo en brazos abiertos. No lo hacen los agonistas alfa, pero sí lo hacen los beta, y el efecto nuevamente se bloquea con tamoxifeno. En este utilizaron un modelo distinto, es un modelo de ansiedad defensiva, que la conducta defensiva la tienen todos los roedores, que la manifiestan en su medio natural y que consiste en arrojar una de las conductas, arrojar con el material que tienen en el piso, lo arrojan hacia objetos que, por ejemplo, están en su madriguera y que desconocen o que son extraños para ellos, o cuando se mete un animal a su madriguera también hacen ese tipo de conducta, pero pueden llevar en esta situación pueden tener conductas extremas, por ejemplo, algo parecido como al pánico, y eso sería la conducta de congelamiento. Inmediatamente después que reciben un estímulo que en el laboratorio se hace con un pequeño choque eléctrico,
desarrollan esta conducta de congelamiento. Y aquí lo que vemos es que la conducta de congelamiento de los animales control no se presenta con la misma magnitud en los animales tratados con 17-beta-estradiol y con los agonistas selectivos para el receptor beta. No así para los agonistas alfa. Y nuevamente tamoxifeno bloqueó estos efectos de los agonistas beta. Entonces, en conjunto, este estudio pues, nos muestra el papel crítico de los receptores estrógenos beta, ¿verdad?, para este tipo de compuestos en su relación con la ansiedad. Los autores también evaluaron la prueba de nado forzado. Este modelo de desesperanza, pues los roedores son forzados a nadar en este tipo de estanque y este es un macho, como pueden ver, ¿no? Me equivoqué de foto. Pero en general el principio es el mismo, los animales están en este medio adverso, ¿verdad? Un roedor de laboratorio no se escapa de la pecera, probablemente una rata de campo sí lo haría, pero los de laboratorio no lo hacen. Y al estar metidos en esta situación inescapable, por unos cuantos minutos, pero inescapable, ¿verdad? Y adversa, generan 24 horas después una conducta que se denomina inmovilidad. Hacen los movimientos mínimos para mantenerse a flote y eso se ha visto que se reduce esa conducta con una gran cantidad de antidepresivos, por fármacos, digamos, pero también por terapias no farmacológicas como los choques electroconvulsivos, la estimulación magnética transcraneal, la estimulación directa, ¿no? En este modelo, aquí lo que yo les presento ya es la administración intrahipocampo, ¿verdad? E intraárea tegmental ventral, de diferentes estrógenos, los mismos del estudio anterior, el 17-beta-estradiol y los dos agonistas beta. Y a la parte de arriba está la conducta de inmovilidad y en la parte de abajo la conducta de nado. Es decir, si el animal no está inmóvil, entonces debe hacer algo, ¿no? Y entre las cosas que hace es nadar, ¿no? Este nado, como pueden ver, está muy restringido. La foto tiene un acercamiento que no permite distinguir, pero en realidad la rata se desplaza de esta manera o puede incluso como bucear, ¿no? Bucea. Y eso se considera nado. Y lo que observamos aquí cuando se administra estos estrógenos es que la conducta de inmovilidad, ¿verdad?, se reduce sobre todo cuando se aplica en el hipocampo, no se reduce cuando se aplica en el BTA para el caso del 17-beta-estradiol. Y aquí, bueno, nuevamente en el hipocampo contra el control, aunque en menor magnitud que 17-beta-estradiol. Sin embargo, con el DPN, que es mucho más selectivo por el receptor beta, tenemos una respuesta muy parecida a la que produce el 17-beta-estradiol. Y en la parte de abajo, ¿qué tenemos aquí? Bueno, es el nado. Entonces, ¿qué pasaba con este animal? Disminuyó su inmovilidad y aumentó el nado. Aquí también disminuye la inmovilidad, aumenta el nado y mismo caso aquí, ¿no? Y el estudio también lo hicieron los mismos modelos de ansiedad que les mostré anteriormente, pero para no ser repetitiva no los puse, pero la conclusión es la misma. Hay sitios que son relevantes para la regulación de estas conductas y que tienen receptores estrógenos beta que son los que median las acciones de los estrógenos para reducir la ansiedad y la depresión, ¿no? Que sería el caso de este resultado. Ellos estudiaron qué pasa con los tejidos periféricos. Es muy importante saber si estos compuestos que estás usando son seguros o no. El típico caso, aquí se utiliza 17-beta-estradiol en dos tipos de modelo. Un modelo donde nada más se observa, ¿verdad?, la masa uterina, o dos tipos de desenlaces. La masa uterina, respecto a un control, y la masa de tumores. Y los tumores son inducidos por este compuesto. Entonces aquí están sin el compuesto que induce tumores y con el compuesto que induce tumores. Y se puede observar que estas dosis de estradiol producen pues cierta cantidad, un incremento, digamos, de la masa uterina. Aquí solamente se utilizó la de 0.9, la más alta, y un control. En el caso de los animales pretratados con este fármaco que induce tumores, podemos ver que hay un incremento con ambas dosis. No parecen ser diferentes entre ellos, pero hay un incremento, del peso uterino.
Y en la parte de abajo, donde se expresan los datos de masa de tumor, podemos ver que en los animales que no tenían la sustancia, ¿verdad? No hay pues tanto, no hay un incremento tan notable, pero en aquellos que sí tenían, vemos que el estradiol pues facilita el desarrollo de esta masa tumoral. Entonces, la conclusión aquí es que aunque el estradiol es un agonista muy potente, ¿verdad? En el sistema nervioso central, que disminuye la ansiedad, que reduce la conducta depresiva en este modelo de estrés agudo, pues tiene el potencial de aumentar la masa uterina, es decir, producir efectos tróficos que podrían tener cierta relevancia en cuanto a patología. Puede ser algo bueno, pero también algo malo dependiendo del tipo celular, ¿no? Y lo que sí es un hecho es que si hay factores que generan tumoración, se facilita este efecto con los estrógenos. Aquí vemos el control. Muchos investigadores decían es que es imposible separar las acciones benéficas de este estrógeno endógeno. Digamos, la esperanza era tener agonistas mucho más específicos para sistema nervioso central o hueso, pero que no tuvieran un efecto relevante, ¿verdad?, en tejidos blancos como el útero o la mama. Nosotros hemos estudiado en colaboración con la Facultad de Medicina de la UNAM estos compuestos, los 17 beta-aminoestrógenos, ¿verdad?, que son sintetizados a partir de la estrona, uno de los estrógenos naturales, pero que son mucho más débiles en su unión a los receptores estrógenos alfa y beta. Aquí tenemos 3 ejemplos. Este es el estradiol, y aquí tenemos uno de estos aminoestrógenos. Vemos que la principal diferencia es que en esta posición 17 tienen una cadena de carbonos y un grupo amino. Esta cadena de carbonos puede ir creciendo, puede ser un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos y hasta 6 carbonos creo que son los que están sintetizados. Nosotros usamos el de 3, 4 y 5 carbonos. Y en principio pensábamos que iban a tener respuestas homogéneas, pero de forma interesante encontramos respuestas diferentes, ¿no? Eso los hace pues mucho más, con un potencial mayor en cuanto a posible interpretación de terapia de restitución hormonal. Los estudios del grupo de la doctora Cristina Lemini encontraron que tiene similitudes con el estradiol. Incrementan el peso del útero, aumenta el número de células del endometrio, inhibe la secreción de gonadotrofinas, estimula la transcripción a través de unirse a receptores o activar receptores alfa y beta, favorecen la conducta sexual porque incrementan esta respuesta de lordosis, que es la respuesta típica de la hembra, de roedores hembra, y un dato importante es que actúan como agonistas parciales de los receptores estrógenos, es decir, se necesita una cantidad mucho más alta de la sustancia que del 17-beta-estradiol para producir el mismo efecto. No tiene actividad antagonista como el receptor estrógenos, por ejemplo, sería el caso del tamoxifeno, ¿no?, que a dosis bajas es agonista y a dosis altas es antagonista. Y bueno, en general, pues tiene menor potencia que estradiol para producir todos estos efectos. Y con potencia me refiero a potencia farmacológica, ¿no? Se requiere mucho más dosis para alcanzar el mismo efecto del 17-beta-estradiol. Entonces, pues estos compuestos se han estudiado en modelos de coagulación sanguínea en diferentes roedores, en ratas, en ratones, en animales juveniles, en animales maduros, etcétera, y encuentran resultados muy similares, que es el estradiol reduce los tiempos de coagulación sanguínea. Y esto explica las acciones, en parte las acciones trombogénicas del estradiol. Sabemos que uno de los riesgos más altos de las terapias de restitución actuales no es tanto el cáncer de mama o el cáncer de seno, sino lo cardiovascular y la coagulación, la formación de trombos en personas susceptibles. Notablemente, estos compuestos en dosis mucho más altas que el estradiol, ¿verdad?, producen una acción anticoagulante, retrasan el tiempo de coagulación sanguínea. Entonces, aquí tenemos un perfil, por lo menos en una variable fisiológica importante, opuesto, ¿verdad?, al que produce el 17-beta-estradiol. Hicimos en el laboratorio varios experimentos para evaluar si tenían un potencial sobre los modelos animales de ansiedad y de depresión. Y encontramos que efectivamente lo hacen. En la misma prueba de nado forzado, recuerdan que había que estudiar cuánta inmovilidad tenía y si esta se reducía.
Aquí tenemos curvas de antidepresivos típicos como la fluoxetina, que es un inhibidor de la recaptura de serotonina, y la desipramina, que es un fármaco que ya casi no se usa clínicamente, pero como es preferente sobre noradrenalina, es muy buena herramienta de laboratorio, ¿no? Entonces, este compuesto sobre todo produce disminución de la inmovilidad y aumento del nado. Este mismo perfil de conducta en este modelito lo repiten muchos fármacos que tienen actividad serotonérgica. Entonces se ha interpretado como que un aumento en el nado está activando al sistema de la serotonina de una u otra manera, ¿no? O sea, hay mecanismos por ahí que hacen que haya mayor actividad serotonérgica y que eso se traduce o se refleja en incrementos en el nado. Mientras que los compuestos con preferencia por el sistema de la noradrenalina y de la dopamina van a incrementar otra conducta que se denomina climbing, que es como tratar de escalar el cilindro para salirse, pero no pueden salirse, ¿no? Entonces, algunos compuestos hacen esto y algunos estrógenos tienen este comportamiento. Por ejemplo, diacetoestradiol se parece mucho más a mientras que etinilestradiol mucho más a desipramina. Aquí les muestro los resultados del Prolame, que es el compuesto que tiene la cadena de 3 carbonos, y diferentes dosis, 20 y 50 microgramos, y comparados contra 17 beta-estradiol. Estas dos barras son los que no tienen el tamoxifeno, ¿verdad? El pretratamiento con tamoxifeno, y la barra que sigue, perdón, esta es la que no lo tiene y esta es la que sí lo tiene. O sea, son grupos con y sin el antagonista. Y lo que vemos aquí es que Prolame produce como estradiol, ¿verdad? Disminución de la inmovilidad. Aumento del nado, igual que estradiol. Y cuando se usa el antagonista como un pretratamiento, se bloquean tanto los efectos de estradiol como los de Prolame en una y otra dosis, ¿no? Sin producir cambios ni en el escalamiento ni en la actividad locomotora que se evalúa en una prueba en campo abierto. Entonces, los resultados sugieren que Prolame también se parece a estradiol en los efectos en la prueba de nado forzado, pero que estos efectos no están mediados por una estimulación locomotora. Algo interesante aquí es que los resultados en otros tejidos habían sido alcanzados con dosis, 700 miligramos por kilo, una cosa así, o microgramos. Y aquí nosotros tenemos mismo órdenes de magnitud y ligeramente más elevadas las concentraciones o las dosis de Prolame, ¿no? Entonces quiere decir que sobre el sistema nervioso central, específicamente para acciones en la conducta, pues hay muchas similitudes con el estradiol, ¿no? Incluso en cuanto a dosificación. Posteriormente quisimos evaluar si estos compuestos, la serie de estradiol, Prolame, Butolame y Pentolame, tenían efecto ansiolítico. Les comento que en este caso, en este estudio hicimos dos tipos de aproximaciones, un tratamiento de una sola inyección y luego un tratamiento de 3 inyecciones. En el de una sola inyección no encontramos efecto y entonces ya no seguimos haciendo este abordaje con antagonistas. Esta es una respuesta después de un tratamiento de 3 inyecciones, ¿no? Mismo para el caso del tamoxifeno, 3 inyecciones. Para el caso de la ansiedad, teníamos ciertas dudas y entonces lo primero que hicimos fue evaluar tratamientos crónicos. Aquí lo que vemos son tratamientos de 26 días con cada uno de estos compuestos en grupos independientes de animales y les muestro los resultados del laberinto elevado. Si recuerdan, transitar más tiempo en los brazos abiertos es un indicador de menos ansiedad. Y lo que vemos aquí es que estos animales tratados con los diferentes estrógenos pasan más tiempo en los brazos abiertos, principalmente cuando se tratan con Pentolame, que es el compuesto que tiene la cadena con mayor cantidad de carbonos. Menos tiempo en los brazos cerrados, menos tiempo en el centro. Este es un cuadrito que es como de ambigüedad, que viene a bien, bueno, a lo mejor se tendría que eliminar usando otro tipo de laberintos. Y solamente aumenta la actividad locomotora con el Butolame, pero esto no parece estar relacionado con los otros efectos de ansiedad, ¿no? Entonces parecería que los compuestos producen todos efecto ansiolítico, un poco más robustos parece que con Pentolame, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. No lo puse.
Bueno, les platico que en este modelo de enterramiento defensivo también estas mismas ratas fueron evaluadas en esta prueba y lo que encontramos fue que de todos los compuestos solamente pentolame redujo el tiempo de enterramiento defensivo, incrementó la latencia, mientras que los otros no lo hicieron. Entonces parecería que para la ansiedad generalizada o para la ansiedad de tipo ambulación, todos los compuestos tienen efectividad, mientras que para la ansiedad defensiva el compuesto más importante pues fue pentolame. Entonces eso nos hace pensar que los compuestos podrían ser usados para diferentes tipos de manifestaciones, pues, o síntomas psiquiátricos, ¿no? Pánico y actividad defensiva versus actividad de exploración. Otro dato interesante es que estos dos compuestos también los probamos en el nado forzado y no dieron ni con tratamiento de una inyección de 3 o de 26. Entonces también parece ser que son más selectivos hacia procesos de ansiedad que hacia conducta de desesperanza. Queríamos saber si esto tenía que ver con la regulación o con la disminución de las hormonas, por ejemplo, corticosterona, o si tenía que ver con las concentraciones de estradiol. Entonces aquí están los datos de estos animales, pues se tomó la sangre, se midió en suero la concentración de estradiol y de corticosterona y vemos que el tratamiento con estradiol, ¿verdad?, produce un incremento estratosférico de los niveles de estradiol en sangre, pero los aminoestrógenos no, están alrededor del grupo vehículo. Entonces, podemos de alguna manera pensar que por lo menos no se convierte a estradiol. Desconocemos cuál es la farmacocinética de estos compuestos, no se sabe hasta la fecha, y ese es un punto que sería importante estudiar, porque claro, no se produce estradiol, pero no sabemos que sí se está produciendo, ¿no? Y en el caso de la corticosterona vemos que aunque hay unos números grandes y otros más bajos, no hubo diferencias estadísticamente relevantes entre los grupos. Todos estos animales pasaron por las pruebas de conducta igualmente, ¿no? Los vehículos que los tratados, entonces tenemos una respuesta muy pareja en cuanto a corticosterona. Y aquí finalmente les presento unos datos del mismo compuesto, pero ahora sí en el modelo de ratas viejas. Estos aún no están publicados y utilizamos ratas jóvenes ovarectomizadas donde repetimos un poco lo mismo. Vemos que disminuye la conducta depresiva, ¿verdad?, con estradiol y con una dosis de prolame, pero el dato aquí más importante es que en las ratas de mediana edad ovarectomizadas, estradiol no tiene efecto, mientras que prolame sí lo tiene, ¿no? Aquí se quedó como en el límite de la significancia, pero fue significativo en esta variable que es la más importante. En el efecto ansiolítico en el laberinto elevado en cruz, mismos paradigmas. Aquí vemos que aumentan el tiempo en brazos abiertos, mucho más con prolame que con estradiol en la rata adulta joven, y nuevamente en la rata vieja ovarectomizada tenemos que nada más con prolame en la dosis más alta. Aquí hay un dato que se combina, algunos animales respondieron mucho y otros nada, entonces de entrada lo vamos a dejar así, pero tenemos que estudiar poblaciones en respuesta al estradiol, ¿no? El que hacen los brazos cerrados, pues es un poco parecido, una sube y la otra baja, ¿verdad? Nada más se confirma esto y aquí los cambios se dan porque están mucho más tiempo en el centro que en el brazo cerrado. Y otros autores han mostrado que tiene efectos sobre la memoria, ¿verdad? Estas son las hembras gonadalmente intactas, las hembras tratadas, ovarectomizadas y tratadas con estradiol o prolame se parecen mucho a las gonadalmente intactas y solo las que tienen un déficit en la memoria, ¿verdad?, son las hembras ovarectomizadas sin tratamiento. Estos resultados muestran que en el hipocampo, ¿verdad?, el grupo que está ovarectomizado tiene menos células inmunopositivas, ¿verdad?, a sintasa del óxido nítrico, mientras que los animales tratados, sobre todo con prolame, tienen más células de este tipo en CA1, igual número en CA2-CA3 y giro dental. Entonces podría ser el hipocampo uno de estos sustratos relacionados con la mejoría, ¿verdad?, en la latencia de escape en un modelo de laberinto. En este caso es un laberinto acuático. Y por último,
Les muestro los datos de Prolame en cuanto a su capacidad proliferativa, que está medida únicamente como peso del útero. Aquí está mal el título porque dice peso corporal, pero no, todo es peso del útero y nada más está relacionado con el peso corporal, está normalizado. Y lo que podemos ver aquí es que en las hembras adultas jóvenes, ¿verdad? Todos los tratamientos incrementan el peso del útero. Aquí vemos el incremento. También lo hacen las hembras adultas de mediana edad ovarectomizadas, pero sobre todo con el aminoestrógeno, esto se produce con un menor, o sea, no llega a esta magnitud, ¿no? Y mucho menos a esta que está expresada en las hembras de mediana edad, digo, adultas jóvenes, de tal manera que pues parece que la hembra de mediana edad tiene ciertos beneficios, como vimos en la prueba de depresión y la de ansiedad, pero, ¿verdad?, menos efectos adversos o efectos que se podrían interpretar y que hace falta analizar todavía más, ¿verdad?, a nivel celular, pero que podrían ser interpretados como efecto adverso. Bueno, me faltaba una. Estas son en células MSF7, que son células de cáncer de seno que expresan receptores estrógenos alfa, y sobre todo con la exposición a los 6 días vemos que el estradiol incrementa la proliferación, mientras que los aminoestrógenos lo hacen con menor magnitud. Y esto se puede antagonizar en todos los casos con un antagonista para el receptor estrógenos alfa, pero no con un antagonista para el receptor estrógenos beta. Aquí vemos que hay una función distinta de los receptores a nivel de mama o estas células, ¿no?, de cáncer de mama. El receptor importante es el alfa y no el beta. Y las conclusiones, bueno, son que los estrógenos más potentes como el 17-beta-estradiol producen efectos antidepresivos y ansiolíticos, mejoran la memoria espacial en hembras ovarectomizadas, lo que demuestra pues, sus capacidades psicoactivas y sus beneficios en la salud. Los receptores estrógenos beta son críticos, ¿verdad?, para la señalización neuronal de estructuras cerebrales que participan en la ansiedad y depresión, recordemos el hipocampo, ¿no?, versus el BTA. Los aminoestrógenos producen efectos similares al estradiol, con algunas ventajas en ratas de mediana edad. De forma interesante, sus indicadores de estrogenicidad y los cambios hormonales periféricos sugieren que estos compuestos son más seguros que estradiol. Y este efecto pues está modulado por la edad y por la condición endocrina. Y finalmente que varios de estos compuestos podrían constituir una alternativa terapéutica en la menopausia, aunque aún falta, por supuesto, muchos estudios relacionados con la estructura cerebral que no se han hecho, ¿no? Y que vendría muy bien tener esa información para saber qué está pasando a nivel, por ejemplo, de sinapsis, de ramificaciones, entre otras cosas. Muchas gracias. Pues únicamente agradecer al personal de mi laboratorio. Tenemos tiempo nada más para... Gracias, Lucy, bien interesante. Tengo una pregunta, como tratando de tener una perspectiva mayor, es decir, parece que el proceso de decaimiento de estos estrógenos es bastante crítico. Pero me preguntaba yo sobre estos datos que nos presentabas al principio, que mucho es sobre cómo las personas se sienten en esta etapa. No sé si hay estudios sobre antropología comparada, sobre justamente cómo diferentes sociedades experimentan este cambio en hormonas. Me parecería que muchos de estos trabajos están realizados en esta autopercepción en sociedades como la nuestra, ¿no? Pero no sé si sea generalizable, es decir, estos cambios afectan a la persona desde dentro, son cambios ontogenéticos, pero también esta sensación de cómo es uno depende del ambiente, del contexto social y cultural. Entonces me preguntaba yo si es generalizable para todos los casos como patologización de este desarrollo ontogenético, ¿no? Que no estoy diciendo que no sea serio y grave, importante atenderlo, pero me preguntaba yo si hay otros estudios que nos puedan dar información de cómo se perciben estos cambios en otros
grupos sociales que probablemente no viven en sociedades como la nuestra, ¿no? Me parece que es relevante, decir, porque es un proceso ontogenético natural. Sé que tenemos una expectativa de vida mayor actualmente, pero no estoy seguro yo si sean homogenizables para todos los tipos de sociedades. Y me daba curiosidad eso. Sí, sí, claro, es una muy buena pregunta porque efectivamente uno piensa que lo cultural, ¿no? Tiene un papel, ¿no? Y la manera en cómo nos referimos a nosotros mismos también, ¿no? Entonces, muchos de los estudios epidemiológicos tienen una parte de análisis estadístico donde justamente ajustan por etnicidad, por edad, por grado de estudios, o sea, sí contienen esta información que es crítica para poder interpretar los resultados, ¿no? Entonces, cuando se hace ese ajuste, de hecho reportan sin ajuste y con ajuste, y a veces cambia un poco. Los datos que les presenté ahora son datos ajustados en todos los casos, ¿no? Recordaba el estudio de María Luisa Marván, ella es una investigadora que estuvo mucho tiempo en la Universidad de las Américas en Puebla, y ella justamente trabajaba con síndrome premenstrual y creo que fue una fábrica donde trabajaban mujeres, y esas mujeres les hizo una prueba para ver si experimentaban síntomas de síndrome premenstrual y no los experimentaban, pero ya después de que les dieron unas pláticas como de educación, los experimentaron, exacto. ¿No? Entonces, es el único que recuerdo, pero pues no se me hace un dato interesante porque efectivamente habría que buscar cómo se aborda esto y el papel que tiene pues esta educación en salud, claro, en que nosotros tengamos, digamos, ya las palabras para referir lo que sentimos o que, pues digamos que lo sentimos y que no necesariamente es, ¿no? Claro. Para el caso de los estudios epidemiológicos, sí, hay ajustes por edad y ajustes por etnicidad y por educación y por nivel socioeconómico, a veces por fumar o no fumar. O sea, sí se quita ese elemento y se analiza únicamente digamos, el resultado que ellos estén tomando sin considerar, quitando esa variable, ¿no? De su análisis. Claro. Entonces, pero sí es importante lo que tú mencionas. Recordaba otro estudio, perdón, de sueño subjetivo, que ahí es una manera muy fácil. La persona puede decir, dormí fatal, ¿no? Uh-huh. Y el sueño subjetivo está reportado así. Las mujeres en la menopausia duermen fatal. Pero si hacen un registro fisiológico del sueño, se ve que no, uh-huh, no es el caso. Entonces son otros aspectos asociados al sueño que son los que están dando esta manifestación. Claro. Pero no el sueño mismo en su arquitectura, ¿no? Sí. Entonces sí, hay mucho más que estudiar que nos permita identificar exactamente el papel de estas hormonas, si es en lo subjetivo, ¿verdad? O en aspectos muy objetivos. Es parte, digamos, de las ventajas de usar un modelo animal es que sí nos centramos en esos aspectos objetivos, conductuales. Claro. Sí, porque podría ser el caso que estas características demográficas de las poblaciones que se usan, uh-huh, podrían tener un análisis de clústeres, por ejemplo, claro, y ver que están separados, ¿no? Sí. Y como decías, probablemente esta educación que tenemos nos predispone culturalmente para experimentar de cierta forma cambios hormonales internos. Me recuerda mucho cómo las personas que utilizan psicoactivos, uh-huh, también deben de tener una preparación para enseñarles qué es lo que deben sentir bajo la influencia de uno, ajá, u otro tipo de droga, ¿no? Sí. Y justamente los que no tienen esta preparación no tienen la experiencia aparentemente adecuada, uh-huh, cuando es guiada, ¿no? Claro. Y podría ser un efecto importante, yo creo que es relevante, sí, de estudiar, sí, ¿no? Vale la pena estudiarlo, por supuesto. Esto del sueño te da como muchas, claro, claves, claro, ¿no? El registro fisiológico no cambia. Claro. Uh-huh. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, pues muchas gracias, doctora. Gracias.